propósito de Dios para tu vida es muy grande. Déjame decirte que Dios te hizo para que tú fueras inmortal y que tuvieras poder sobre la creación. Al principio Dios te creó a su imagen y semejanza. Dios habita en un mundo, en un reino totalmente inmortal, de luz y perecedero y santo, donde la maldad allí no existe. Se produjo al principio cuando se corrompió la sabiduría de un querubín llamado Lucifer, la cual Dios le había hecho totalmente irreprensible, totalmente con poder, en belleza y santidad, y sirvió totalmente allí en el santuario de Dios, comunicando toda sabiduría, todas las huestes de ángeles por debajo de él, llevando la alabanza a Dios, y su vestidura era totalmente de hermosura. Pero su orgullo por su hermosura se corrompió. Igualmente, la sabiduría que era de Dios llegó a ser corrompida, y eso trajo un producto: que estos ángeles y Satanás, Lucifer, luego de caer, llamado Satanás, el adversario, el calumniador, fuera desprendido de ese reino, sacado de ese reino y apartado de la luz, convirtiéndose en oscuridad, en tinieblas y en el caos, en el desorden. Dios nunca pretendió crear la oscuridad, el pecado. Recuerda que en Dios no existe la oscuridad ni el pecado. Dios es un Dios santo, puro, perfecto, lo dijo Jesús. Porque ¿quién más conoce a Dios sino el que vino del seno de Dios, su Hijo Jesucristo? Que igual es eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son perfectos. Al principio, ese verbo que dijo, hágase la luz, y separó la oscuridad de la luz, y creó todas esas maravillas que conocemos de la naturaleza. Y por su palabra, cada palabra que salió de él, del verbo, que está representado por Jesús de Nazaret. Luego de la caída del hombre, luego de hacernos a su imagen y semejanza, el hombre desobedeció a Dios. Esa desobediencia a Dios, pensar que fuera de Dios, que fuera de su sabiduría, podemos alcanzar la felicidad, fue el mayor error del hombre. Dios puso dos árboles allí en el jardín del Edén: el árbol de lo bueno y lo malo, representado por lo bueno que es Dios y por lo malo, el pecado que se había formado allí, que te conté antes, representado por Satanás. Era su propuesta de gobierno para el hombre. Pero Dios le había dicho al hombre que no se acercara ni comiera del fruto del árbol de lo bueno y lo malo. Allí estaba plantado el árbol de la vida, representado por Jesús y sus mandamientos, establecido eternamente y para siempre en verdad y rectitud. Dios quería que el hombre creciera comiendo de ese árbol. Recordemos cómo Jesús nos dijo con sus enseñanzas: separados de mí no podrán hacer nada, porque yo soy la vid sembrada por mi Padre. Ese árbol, esa vid sembrada allí en el jardín del Edén, daba un fruto. Recordemos que Jesús nos dijo que el que no coma mi cuerpo y beba de mi sangre no tendrá vida en él, pero el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Dios esperaba que siguieras
obediente, que siguiéramos obediente a la voz de Dios, a la voz de Jesús, a la voz del Verbo que estaba plantado siempre, hablando continuamente con Adán y Eva, y creyeran todo por encima de aquella voz de la serpiente, de aquel árbol, de lo bueno y lo malo que estaba allí en el jardín del Edén. Pero el hombre desconfió de la sabiduría de Dios, desconfió de la bondad de Dios, del amor que tiene Dios por el hombre, que nos creó, que sabe qué es lo bueno para ti y qué es lo malo. Dios quiere que todas las cosas que vengan a ti vengan por sus manos, porque todas las cosas que vienen de la mano de ese árbol de la vida es bueno. Y que descansemos y descanses en ese árbol. Confía plenamente que cada cosa que está allí en la Biblia, que está allí plasmada, representada por el árbol de la vida, es para darte vida y vida en abundancia. Dios nos invita a comer plenamente, confiados en el árbol de la vida. Satanás, el árbol de lo bueno y lo malo. Recordemos que Satanás estuvo allí y conoció allí en el cielo junto a Dios lo bueno, y conoció el pecado que solamente habita en él, porque él es el padre del pecado. Y allí produjo todo lo que tú conoces como tristeza, enfermedad, posesiones demoníacas, lujuria, fornicaciones, adulterios, divorcio, aborto, todas aquellas guerras, todas aquellas divisiones, todo aquello que tú ves en el mundo corrompido, fue creado por este gobierno. Al momento del hombre decidir por este gobierno de lo bueno y lo malo, el gobierno de Satanás, produjo un mundo con una sabiduría corrompida. Dijo Reinhard Bonke, allí en el mundo que encontraremos una serie de conductas, una serie de formación e instituciones que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está plasmada en las Santas Escrituras. Todo lo que Dios plasmó por medio del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios, del árbol de la vida que está representado por Jesús, que al final, al principio y al final, está el árbol de la vida, está el Verbo. Dice que al final, en Apocalipsis, estará plantado un árbol que nos servirá a nosotros, a todas las naciones. Sus hojas servirán para sanación de las naciones. El árbol de la vida vino a traer salvación, verdad, vida y sanación. Por eso te digo que la salvación viene de la mano con la sanación, porque el árbol de la vida te da sanación a tu alma y a tu cuerpo. Dios quiere hoy hablarte de una gran liberación. Es necesario que tú entiendas que el pecado produce muerte, consecuencia de muerte. Te voy a dar 3 ejemplos totalmente visible, tangible, perfecto, indudable del pecado en los ungidos de Dios. Recordemos allí a Sansón cuando se acostó y se dejó llevar por la lujuria en manos de Dalila. Este ungido de Dios, desobedeciendo primero, acercándose a la inmundicia de la mortecina, de la mortandad del león. Luego, beber bebida totalmente prohibida por Dios de licor. Y por último, dejarse cortar el cabello. Había quebrantado el pacto de Dios y el Espíritu de Dios se había ido de él. Por la desobediencia de su pecado, él decía: Dios no me va a dejar. Pero recordemos que Dios tiene un tiempo, una misericordia
hasta que tú te arrepientas y retiras su espíritu, pero Él no se aleja de ti. Y este ungido de Dios perdió los ojos por jugar con el pecado. Recordemos Saúl, aún en los preceptos de Dios dado allí a Saúl para poder hacer la guerra, aquel ejército que venía contra Israel, desobedeció totalmente a Dios y ya no estaba gobernando, no estaba siendo dirigido por el Espíritu de Dios ni por la palabra de Dios, sino por un orgullo personal de Saúl. Ahora Saúl se fuera llegado, humillado, arrepentido, como Dios quiere que tú y yo hagamos, y que reconozcamos el pecado y vengamos arrepentidos a los pies del Señor, para poder librarnos de nuestros enemigos y podernos sanar nuestras enfermedades y podernos librar del maligno. Necesitamos un corazón totalmente arrepentido. Y Saúl, aún allí, viendo que Samuel le había dicho que había pecado contra Dios y se había alejado contra él, no vino humillado ante Dios, sino que quería ocultar su pecado. Muy diferente a David, que David aún en su pecado, produciendo totalmente vergüenza, fatalidad a sus hijos en el adulterio, al matar a alguien y tomar la esposa de esa persona que no era su esposa a la fuerza, cometiendo asesinato y adulterio, no fue impune a la consecuencia del pecado. Y podemos ver todo lo que sucedió a su familia. Pero David, viendo que había pecado contra Dios, vino arrepentido ante los pies de Jehová, de Yahweh, Dios, con un corazón arrepentido, un corazón totalmente humillado ante Dios, genuino. Dios quiere un corazón arrepentido y genuino ante el pecado. Pero si nosotros no sabemos qué es el pecado, y reconocemos que Dios aborrece el pecado, que lo que te aleja de Dios es el pecado, no sabrás de qué. Dios, luego de pasar 400 años sin hablar al pueblo, viene abriendo el camino con Juan el Bautista, llamando a un pueblo a arrepentimiento, diciendo que los reinos de los cielos se han acercado. Jesús sabía que venía un pueblo que desconocía totalmente las enseñanzas de un Dios bueno, conocía lo malo, conocía aquel gobierno de lo bueno y lo malo dirigido por el diablo, Satanás, y que había contaminado esta nación, que él quería hacerla pura y santa. Ahora estaba en manos de una casta sacerdotal que le impedía la entrada verdadera al reino del cielo a un pueblo totalmente inocente. Dios quiere que tú y yo hoy, a través de su palabra, conozcamos primeramente qué es lo que le desagrada a Él y qué es el pecado, para que sepamos de qué nos está librando la gracia que viene por medio de la cruz. Ese árbol de la vida que se plantó allí vino diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los humildes, a los puros de corazón, a los que necesitan a Dios, dar vista a los ciegos, aquellos que no saben aún cuál es el pecado, cuál es lo bueno y cuál es lo malo, porque muchos llaman bueno lo malo y malo lo bueno, pero el árbol de la vida, al momento de comer de todo este árbol, te dará el conocimiento para adquirir la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Comer de Él es vida eterna.
para dar un consuelo al afligido, al corazón afligido, al alma que necesita refrigerio, reposo y paz. Sacar a los cautivos, los que están presos en cárceles del pecado, porque la verdad te hará libre. La verdad te hará libre, y solamente la trae el árbol de la vida, Jesús de Nazaret. Y proclamar el año agradable a Dios, porque hoy Él viene a darte algo muy grande, la reconciliación, ese trono que se apartaba de ti por el pecado que estabas cometiendo, y era imposible el perdón y la reconciliación de Dios si no era por la sangre del Cordero y la enseñanza del árbol de la vida. Hoy estaba aquí. Dios viene a liberarte. Y Jesús se plantó allí a darnos una liberación grande. Y empezó a decirnos que teníamos que ser humildes de corazón y humillados ante Dios. Teníamos que ser mansos totalmente para aceptar una enseñanza que venía del cielo y no de los hombres. Era necesario tener sed y hambre de justicia, porque la justicia no es esa la que tienes tú en tus manos, la venganza que tienes tú, sino la justicia que viene de Dios. Era necesario ser misericordioso y perdonar, porque grandes es las cosas que iban a ser perdonadas. Todos tus pecados que tú hiciste anterior a los demás son perdonados, pero es necesario que tú perdones para poder ser perdonado. Y sigo diciendo, es necesario que tu corazón, por medio de este árbol, comiendo de la sanación de sus hojas, hoy te va a ver y te va a hacer un corazón totalmente puro. Meditando en su palabra, meditando en sus enseñanzas, tu corazón se va a purificar, porque los puros de corazón verán a Dios. Todo esto te convertirá en un hijo de Dios, porque luego de toda esta gracia que se te ha dado, porque no merecíamos esta gran salvación en la cruz, y de conocer al Dios, al Padre de Jesús, libremente, allí acceso, porque te digo una cosa que es cierto, yo vi a Dios, el trono de Dios, esa esmeralda totalmente con los ojos abiertos, y al Cordero sentado a la diestra de su Padre, y entrando en el seno de Dios. Dios quiere que ese galardón, ese don sea para todos, para ti y para mí, porque tú y yo somos iguales, no tenemos diferencia ningún ser humano, solamente el divino es el Padre Divino, el Espíritu Santo, que vinieron a darnos la vida y vida en abundancia y la vida eterna. Dios quiere hoy darte la libertad, ese camino, la verdad y la vida te lo está mostrando. Él vino a ese pueblo diciéndole: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Vayan y alumbren y conduzcan a todos aquellos que están en oscuridad, en tinieblas, en el desorden. Tráiganlo a la verdad. Pero ¿cómo tú traes a un pueblo que está sometido en una conducta totalmente que Dios no aprueba, que es aborrecible ante Dios? Pero si tú y yo no conocemos aún qué es lo que aborrece Dios, que está allí en el mundo dado por Satanás. Y Dios le dijo: si su justicia no es más que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Él quiere decir que el árbol de la vida plantado allí otra vez, dando una enseñanza a sus discípulos y a toda esa multitud que habían acumulado, que lo habían seguido, y te digo que eran como unos 10,000 a 15,000 personas que estaban escuchando esta enseñanza. Y Él empezó a sacarlo de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y los enseñó sobre la venganza, sobre el odio, sobre el rencor que Dios aborrece. Que se le había dicho ojo por ojo y diente por diente, pero Él nos dice: no resistan al malvado, amen vuestros enemigos,
bendigan a que los maldicen, haga bien a los que los hagan mal. Y nos enseñó que no era solamente que si tú no matabas, sino que en tu corazón tenías que tenerlo puro para poder vencer toda amargura y odio en tu corazón que te aparta de Dios. Así nos dio una serie de enseñanzas sobre el divorcio, el adulterio, que Dios ama el matrimonio, y cuando Dios une a una pareja en la tierra, nadie en los cielos lo puede separar. Y que mire a una mujer con ojos y lo codicia, para codiciarla y adulterar su corazón. Dios nos trajo enseñanza que no hablaba que estaba en piedra, sino en nuestro corazón. Si nos fijamos, Dios ahí en el largo de la vida nos está dando una enseñanza para que la transmitiéramos a un mundo que estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios, desconociendo los preceptos de Dios, dándole una dirección a un pueblo que no era de este mundo, el pueblo del reino de los cielos. No solamente eso, conducta sobre el prójimo, sino también sobre la adoración de Dios. En los mandamientos dados en piedra no nos habló de que teníamos que tener una comunicación y una totalmente comunión con Dios, pero allí Jesús nos enseñó una estructura de oración donde teníamos que llamar al Rey de los cielos y alabar, y que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. No habló sobre la necesidad del ayuno, y que es un secreto y un sacrificio a Dios. Es un regalo para Dios, solamente tú y Él en su intimidad. Jesús vino a darnos una nueva enseñanza sobre la adoración al Padre. Dios, Jesús, a lo largo de la vida, a través de su enseñanza, luego de salir de este sermón, de esta enseñanza, vino a mostrarnos en su caminar, puesta en obra, por medio de Él, todo su ministerio lo puso en práctica. Aún Judas, sabiendo que la debilidad del maestro era dar al pobre, la caridad, Él no nos dijo que no diéramos caridad al pobre, sino que la diéramos, pero que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Que esa sea una obra de intimidad para Dios, no para los hombres. Jesús nos muestra que es necesario andar en los preceptos de Él y la enseñanza de Él para poder entrar en el reino del cielo. Digo que la puerta era estrecha que lleva a la salvación, pero ancha y espaciosa era la que conducía a la perdición, y muchos entraron por ella. Jesús nos habló que nosotros somos como una semilla, que teníamos que dar buenos frutos, porque el árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego. Que el que pusiera por obra estas enseñanzas era un varón prudente, comparado con un varón prudente que la escuchó y la puso por obra y edificó sobre la roca. Y vino tormenta y vinieron totalmente terremotos y no pudieron derribarla. Jesús quiere que camines en sus enseñanzas, en sus mandamientos. Jesús quiere que tú sepas qué enseñanza podrás enseñar allí a una sociedad totalmente corrompida. Él dijo, y el que practique y enseñe y ponga por obra esta enseñanza será llamado grande en los cielos. Pero el que omita o quite y enseñe totalmente diferente a esta será llamado pequeño en el cielo. Dios quiere hoy abrirte el entendimiento que un comportamiento fuera de Dios es un comportamiento que va a favor de Satanás, y un comportamiento
de fornicación, de adulterio, te hace partícipe del pecado, practicando el pecado. Pero Dios quiere que sepas que la práctica del pecado trae la muerte y muchas liberaciones. Hoy te digo, hoy cerrando esto como un testimonio. Porque si seguimos practicando el pecado conscientemente, te haces presa de Satanás y sus demonios. Y los demonios, muchas enfermedades, SIDA, sífilis, VPH, cáncer, todas las clases de enfermedades vienen por la práctica de un pecado, muchas de ellas. Pero el arrepentimiento genuino es cuando tú lo sabes, lo aborreces, y si no lo puedes vencer, vienes arrepentido a los pies de Jesús para que con su fuerza pueda vencerlo. Pero Jesús quiere hoy que tú reconozcas el pecado y vengas arrepentido, reconociendo que eso te aleja de Dios, y Él te ayudará y te sacará de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Pero Él quiere que tú no ocultes el pecado, porque si lo ocultas es un pecado que lo tienes tú como tu Señor, y si tú piensas que es totalmente agradable, estás enamorado no de Jesús, sino de tu pecado. Dios quiere que hoy, si mueres, estés allá con Él y despiertes en la vida eterna al frente de su presencia, y que no despiertes allí en el fuego, en el infierno, que no despiertes allí en la oscuridad, que tu alma no se pierda, sino que tengas vida eterna. Él no vino a condenar, pero la palabra que Él dijo, si las escuchas y no las obedeces, ya has sido condenado. Nosotros sus siervos venimos solamente a advertir y hablar y hablar y hablar su palabra, porque no es mi sabiduría, no es mi inteligencia, sino es la palabra de Jesús la que te salva. Solamente te digo que si tienes algo, un pecado allí que no te quieres liberar, acude a Jesús, que te ayudará. Si no sabes qué es el pecado, mírate allí en Mateo 5:7, que es el espejo que te da Dios para ver, no por maldad, sino por bondad, para que camines hacia la vida eterna. Dios quiere que tú tengas vida eterna y vuelvas a recuperar lo que se había perdido al principio. Tu inmortalidad y tu poder, que Dios te lo había dado sobre toda la creación. Dios te ama y Dios es bueno. Él te hizo a su imagen y semejanza. Tú tienes un propósito de vida, pero es